Bendiciones, amigos queridos, es un placer acompañarles en una ocasión más en la continuación de nuestra serie Trazando bien la palabra de verdad, serie en la que tratamos algunos textos que se vuelven en cierta medida complicados en lo que tiene que ver con el campo de la doctrina cristiana, bíblica. Es decir, hay algunos textos que algunas personas utilizan en un sentido que al hacerlo chocan con el concepto bíblico de esa doctrina. Y quisiéramos juntos entonces ir analizando esos textos para que puedan clarificarse en la mayor medida posible y que podamos entender la doctrina bíblica en la forma más simple y correcta posible. El texto de hoy lo encontramos en el libro del profeta Zacarías, el capítulo 12 y el versículo 10. Zacarías, capítulo 12 y el versículo 10. Dice la palabra de Dios así, haciendo referencia al Señor Jesús. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. ¿Qué es lo que tenemos aquí? ¿Cuál es la problemática de este versículo? Bueno, si ustedes notan desde el versículo 18, bueno, todo el capítulo 12, quien viene hablando es Jehová. Para entenderlo, veamos, ustedes léanse luego todo el capítulo, pero empecemos a partir del 8 por lo menos, para coger un poquito del contexto. Dice, en aquel día, ¿quién? Jehová defenderá al morador de Jerusalén. El que entre ellos fuere débil, en aquel tiempo será como David, y la casa de David como Dios, como el ángel de Jehová delante de ellos. Y en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieron contra Jerusalén, que sigue hablando de Jehová. Y dice, y derramaré sobre la casa de David, el mismo Jehová lo dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Sigue hablando ese Jehová que viene hablando y dice, y mirarán a mí, a quien traspasaron. Y aquí es donde el asunto se pone un poquito complicado. Bueno, no complicado para los cristianos, pero para algunos otros. Dice, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. ¿Qué tenemos en este versículo y cuál es la razón por la cual tratarlo como un texto en cierta forma utilizado por algunos para un sentido controversial? Bueno, resulta que el Jehová que viene hablando aquí dice que en determinado momento los que le traspasaron lo mirarán a él, mirarán a mí a quien traspasaron, pero quien está hablando es Jehová. Quiere decir que el ser, quien dice aquí que fue traspasado, se autodenomina Jehová. ¿Qué es lo que tenemos aquí entonces? Aquí tenemos a las escrituras del Antiguo Testamento llamando a aquel que iba a venir para ser traspasado, Jehová. Por lo tanto, este no es el tema de ahora, pero estaremos viéndolo en otras ocasiones. La Biblia habla de más de un Jehová. Pueden ver, los que no han visto el video, la pluralidad de personas en Dios, y ahí mirarán eso. Pero por ahora, lo que quisiera recalcar es que este texto menciona como Jehová a aquel que fue traspasado. Y no fue traspasado el Padre, fue traspasado el Hijo de Dios, Jesucristo. Por lo tanto, la Biblia llama aquí Jehová al que fue traspasado, que fue Jesucristo. Y usted dirá, bueno, ¿y cuál es el problema? No, el problema no lo tenemos aquí. El problema lo tenemos en la forma en la que la Watchtower traduce este texto. Vean ustedes el cambio que le hacen para no llamar a Cristo Jehová. Dice así el versículo 10 en la traducción Nuevo Mundo.
Y ciertamente derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén el espíritu de favor y súplicas. Y ciertamente mirarán, como leíamos en la Valera, a mí, a quien traspasaron, que es lo que dice el texto hebreo. Pero en la Nuevo Mundo dice, y ciertamente mirarán a aquel a quien traspasaron. Y ciertamente plañirán por él como en el plañir por un hijo único. El cambiar aquí el término a mí por aquel hace cambio total del significado del versículo. Porque llamar aquí a aquel a quien el texto dice que es, o hace alusión a sí mismo como a mí, es totalmente otra cosa. En otras palabras, traducir aquí aquel no habla de Cristo como Jehová. Pero traducir aquí, mirarán a mí, a quien traspasaron, cuando el que está hablando es Jehová, entonces hace a Cristo Jehová, o denomina a Cristo Jehová. Bueno, como en otras ocasiones, ¿cómo saber cuál de las dos interpretaciones o las dos traducciones es la correcta aquí del término hebreo? Bueno, el término hebreo traducido aquí en la Valera y en la mayoría de las otras versiones como a mí es el término ele. Significa el mismo, a mí mismo, yo, a mí. El término es ele. Veamos por ejemplo este mismo término hebreo en otros versículos, pero en la misma Nuevo Mundo. Y vean lo interesante, cómo lo traducen. En Isaías 45, 22. Isaías 45, 22. El mismo término, ele o a mí. Dice, vamos a leer en el versículo 21 para entender mejor de quién está hablando. Hagan ustedes su informe y su presentación. Sí, consulten ellos juntos en unidad. ¿Quién ha hecho oír esto desde hace mucho tiempo? ¿Quién lo ha informado desde aquel mismo tiempo? ¿No soy yo, Jehová, fuera de quien no hay otro Dios? Un Dios justo y un Salvador, no habiendo ninguna excepción de mí. Que está hablando de Jehová. Y dice, diríjanse a mí y sean salvos todos ustedes. Aquí donde dice a mí es exactamente el mismo término en el hebreo, ele. ¿Y por qué no traducen los traductores del Nuevo Mundo aquí aquel? ¿No le parece extraño? Si en Zacarías 12:10 traducen el término hebreo ele como aquel, ¿por qué el mismo término ele en Isaías 45:22 no lo traducen como aquel? Y lo traducen correctamente, diríjanse a mí. Porque aquí se refiere a Jehová también. Y no hay ninguna razón para quitarle el mí, porque ellos no desconocen al Padre como Jehová. Pero en Zacarías 2:10 sí, porque el que está hablando es el Hijo. Allí sí lo desconocen. Vean otro ejemplo de esto, del mismo término, en Isaías 6:6. Isaías 6:6. Dice, ante eso, uno de los serafines voló a mí. Aquí está hablando Isaías. Ante eso, uno de los serafines voló a mí. Aquí está el mismo término hebreo, ele, traducido correctamente, aún en el Nuevo Mundo. A mí. Lo mismo van a encontrar en el 31:4. 31:4. Dice, porque esto es lo que me ha dicho Jehová. Es decir, a mí. Lo que me ha dicho. Ahí está el mismo término hebreo. En el 36:16. En el 36:16. Otra vez aparece el término ele. Dice, no escuchen a Ezequías, porque esto es lo que ha dicho el rey de Asiria.
háganme una capitulación y salgan a mí, y coma cada cual de su propia higuera, etcétera, etcétera. Otra vez el término elé, pero traducido correctamente como mí. En el 37:28, en el 37:28 leemos: y tu sentarte quieto, y tu salir y tu entrar conozco bien, y tu excitarte contra mí, porque el excitarte tú contra mí. Ahí está el mismo término hebreo, pero traducido correctamente. Hay una infinidad de textos más, pero lo que quiero recalcar aquí es que la misma Nuevo Mundo, al mismo término hebreo elé, lo traduce correctamente como a mí, pero cuando se le aplica a Cristo hay que cambiarle el significado, porque entonces no calza con la doctrina de la Westover, de que la Biblia le llame a Cristo Jehová. Es decir, la Westover jamás acepta eso, porque ellos creen en Cristo como la primera criatura de Jehová, y no como Jehová aparte del Padre. Entonces hay que cambiarle el significado del término, para que en Zacarías 12:10 no diga Jehová, o no haga alusión Jehová a sí mismo como aquel que sería traspasado. Volvemos a Zacarías 12:10. Porque para que haya justicia, para que haya verdad, para que haya equidad en la traducción aquel que hace el Nuevo Mundo del término elé, el vocablo que tendrían que estar traduciendo del hebreo es otro vocablo, el vocablo dak. El vocablo dak, eso es el vocablo que significa aquel, y no aparece para nada ese vocablo en Zacarías 12:10. Les doy algunos ejemplos donde sí aparece. Esdras 5:16. Vean, por ejemplo, Esdras 5:16. Dice: cuando ese Sesbazar vino, él colocó los fundamentos de la casa de Dios, etcétera, etcétera. Aquí está el término ese o aquel. ¿Ok? Aquí sí está correcto traducir aquel o ese, porque el término hebreo es otro. Miren, por ejemplo, en el capítulo 4 y el versículo 13. 4:13 del mismo Esdras. Ahora sepa el rey que si esta, ahí está el mismo término, solo que en femenino, esta ciudad se reedificara y sus muros se terminaran, etcétera, etcétera. Ahí está el término aquel, esa, en este caso aquella. ¿Ok? Si quieren buscar esa palabra, los que cuentan con el material ese pueden buscarlo en el diccionario hebreo. Es el número 1791 de Strong. 1791. Pueden buscar los dos términos y notar que no tiene nada que ver uno con el otro. Entonces, ¿cuál de los dos sentidos es la correcta interpretación aquí del término elé? Es decir, ¿cuál es la traducción correcta? Porque no tiene dos sentidos el término. El término elé tiene un solo significado, que es a mí, yo, a mí. Para poder traducir aquí aquel, tendría que aparecer el término hebreo dak, que no existe en el hebreo en Zacarías 12:10. Por lo tanto, la única forma posible, correcta, justa y fiel al texto hebraico aquí es: y mirarán a mí, a quien traspasaron. Y quien dijo eso es Jehová. Por lo tanto, la Biblia llama a Cristo Jehová. Que Dios les bendiga mucho.